Enclave Industrial, el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse. Bienvenidos a Enclave Industrial, el podcast donde desciframos el SEO y el posicionamiento web para el sector industrial y sanitario. Si te dedicas a la industria, este es, como siempre os digo, vuestro podcast indispensable. Soy Xavi Aro y junto a Alberto Llopis... Hola, muy buenas. Experto en posicionamiento de industria web, te traemos estrategias reales y comprobadas para maximizar tu presencia digital. Hoy nos acompaña David Sanz, vicepresidente de Aspromec, la Asociación de Profesionales para la Competitividad del Mecanizado, y director de Walter Tools Ibérica. David Sanz, bienvenido a Enclave Industrial. Muchas gracias, Xavi. Hola, Alberto. Encantado de estar aquí con vosotros. Hola, Xavi. Alberto, haz los honores. Pues nosotros sí que estamos encantados, aunque vamos a romper todo el podcast, todo va por el aire, porque esto es un podcast de SEO y no vamos a hablar de SEO. Vale, ya nos podemos ir. Señores, apagamos y nos vamos. Bueno, bromas aparte. Vamos a ver. Normalmente hablamos de SEO, marketing y de todo aquello también que está relacionado de alguna u otra forma con la industria, etcétera, que creo que también es un valor añadido a este podcast. No, pero más que nada lo pongo encima de la mesa porque es algo que nunca lo hemos explicitado y aprovecho ahora para explicitarlo. Todos aquellos temas que son, pues, de una manera colateral puedan tocar a la industria, etcétera, también nos gusta traerlos a este podcast para darles, pues para tener, digamos, más... De valor. Ahí está, de valor dentro de lo que es el ámbito de la industria. Adelante, Alberto, adelante. Sí. Hoy vamos a centrarnos en un sector concreto de la industria, que es el mecanizado, y no por ello no importa el resto de industrias, porque el mecanizado es ese pilar fundamental de la industria productiva española, del mundo, pero ahora estamos hablando de aquí, de España, que alimenta a un sinfín de sectores, maquinaria, lujo, mobiliario, aeronáutica, defensa, automoción. Bueno, podríamos estar aquí hasta mañana, ¿verdad, David? Sí, correcto. Al final, mecanizado es un sector industrial que abarca, como tú has dicho, muchos sectores y muy diversos, ¿no? En bienes de consumo que podemos ver cada día alrededor nuestro y cosas realmente complejas de una mayor escala. Entonces, se mecanizan muchas piezas, se arranca mucho metal por arranque de viruta y eso creemos que es bueno para todos y seguirá siendo algo que mueva mucho capital, muchas personas y mucho trabajo. Sí, a ver, está claro que el mecanizado forma parte dentro del PIB de un volumen muy importante de industrias que directa o indirectamente aportan valor al... pero vamos a ver, yo por lo pronto lo que quiero es dar a conocer y nadie más mejor que tú para que nos expliques y expliques a los oyentes, aunque Xavi lo ha dicho, ha respondido quizás al acrónimo de Aspromec, pero queremos que de la mano de uno de sus máximos exponentes, como es David, vicepresidente de la asociación, nos explique qué es Aspromec y qué aporta al sector del mecanizado y a la industria en general. Bueno, pues las siglas de Aspromec significan que es la Asociación de Profesionales para la Competitividad del Mecanizado y como bien indican estas siglas, pues estamos aquí para intentar impulsar, para intentar dar valor, para intentar que el mecanizado sea conocido por parte de nuestra sociedad y también por parte de las instituciones apoyado y sustentado como se merece, ¿no? A partir de esto, Aspromec nace en el año 2010, formado por una serie de empresas complementarias trabajando alrededor del sector, donde identificamos todas y cada una de las empresas participantes en el proyecto que había una carencia clara a muchos niveles de soporte a una industria que es fundamental para nuestro país, ¿no? Y fue ese el principal motivo de la creación de la asociación. A partir de ese momento hemos venido haciendo un montón de diferentes actividades que seguramente luego vamos a tener oportunidad de ir a través de ellas para poner en valor, para poner en comunicación donde se merece a un sector que engloba muchísimas personas, ¿no?
Sí, a ver, es muy de agradecer la simple existencia de Aspromec, que ahora luego pues entraremos en detalles un poco más de vieja del visillo, ¿no? Porque aquí también somos un poco cotillas y nos gusta saber por dónde van las cosas. Yo ya os conocía, de hecho tuvimos en el 2024, estuvimos en el Congreso, y de una forma directa o indirecta, pues nos salpicó uno de los premios que otorgó la asociación a la digitalización a través de la, digamos, la puesta en marcha de la estrategia de SEO de MIPESA a través del equipo. Bueno, en este caso éramos in-company aún o semi-in-company de Industria Web, de una forma directa o indirecta. Y bueno, yo sé que, como tú has dicho, aquí tenemos 5 pilares fundamentales. Uno es informar, otro es conectar, a promover la digitalización. Un pilar importantísimo y que parece mentira que esto no se le dé muchísimo más bombo, que es la formación, porque cuidado que no hace falta formación e información. Fíjate cómo esas palabras, simplemente con un pequeño prefijo, ya vienen a complementarse y, por supuesto, dar visibilidad al sector, que tú lo acabas de decir. Tú comentabas que, en fin, hay empresas adheridas, creo que estaba en torno a las 2.000, ¿puede ser? Sí, Aspromec tiene una plataforma de mecanizadores donde cualquier mecanizador o empresa del sector se puede suscribir totalmente gratuitamente a la plataforma. Cuidado. Sí. Gratuitamente. Sí. Aspromec es importante también comentar que es una asociación donde los socios patrocinadores sí que tenemos una implicación directa en el mantenimiento de la asociación, pero cualquier empresa asociada a Aspromec no tiene absolutamente cuota y se puede beneficiar de los beneficios de pertenecer a la asociación de manera totalmente gratuita. Tanto la asociación pone a disposición de sus colaboradores la plataforma de mecanizadores, que es una plataforma donde cualquier empresa relacionada con el sector puede publicitarse, puede ponerse en contacto con otros mecanizadores, puede hacer y decir a qué se dedica, cuáles son sus puntos fuertes, qué capacidades tiene, y es una manera de interrelacionar también muchas veces, dijéramos, empresas que son complementarias dentro del sector del mecanizado. Porque esto también es algo que hemos identificado. No todo el mundo puede hacer de todo, pero lo que es muy importante es conocer quién te puede ayudar en un momento dado para albergar un proyecto de mayor calado o para darte un apoyo en un mecanizado donde tú a lo mejor no tienes los medios más adecuados. Entonces, es muy importante poner en contacto los OEM y los Tier 1 con toda la cadena de subcontratación. Es muy importante que los subcontratadores puedan colaborar entre ellos y complementar sus servicios a la hora de optar a mejores contratos o mejores adjudicaciones. Entonces, esto mediante la plataforma de mecanizado, Aspromec intenta poner en contacto y que también sea de una manera muy intuitiva y muy fácil, donde cualquiera de sus asociados pueda buscar el proveedor adecuado, pueda buscar el colaborador adecuado, e incluso por sector industrial, por tipología de máquina, por tipo de mecanizado, ¿no? Más de 2.000 empresas registradas actualmente en la plataforma y de todo tipo. Es verdad que hay muchísima parte de subcontratación mecanizado general, pero hay automoción, hay aeronáutica, hay energía, hay medicina, hay un montón de subsectores dentro del mecanizado que están muy bien representados en la plataforma. Muy, muy interesante. Entonces, bueno, hablando, a mí me sorprendió en su momento que pertenecer a Aspromec como mecanizador es gratuito, es dar un valor muy importante al sector, a un sector que ya está pagando bastante por todo, y que venga alguien a darle algo gratis, ¡ostras! Y encima, si es bueno, ya te mueres. Con lo cual, por un lado tenemos la plataforma de mecanizadores,
que digamos es la actividad central de la asociación, por así decirlo, ¿no? Una de ellas, una de ellas. Perdona que te corte, Alberto, sí. pero No, simplemente comentarte de que hay básicamente 4 grandes actividades que actualmente lleva a cabo la asociación. La plataforma, evidentemente, es una de ellas, que entra dentro de la cooperación entre los diferentes mecanizadores. Muy bien. Para nosotros, lo que se ha convertido ahora mismo en una de las actividades principales es el Congreso de Mecanizado. Bueno, ese es la estrella. Esa es la estrella, claro. Esto es. Vamos por la 5ª edición. 4 de ellas las hemos celebrado en Getafe con el apoyo inestimable y la colaboración del Ayuntamiento de Getafe a través de Getafe Iniciativas, que hay que agradecerle públicamente el apoyo que están dando al Congreso y al sector. Y en general el apoyo que están dando a la industrialización de una ciudad que se está convirtiendo en una referencia para muchas de las empresas industrialmente y del sector del mecanizado, ¿no? Como te decía, vamos por la 5ª edición del Congreso. Aparte del Congreso, organizamos los premios ASPROMEC, que vuelvo a reiterar mi felicitación, Alberto, por la parte que te toca, por ser uno de los premiados en el 4º Congreso del Mecanizado del pasado año. Hacemos encuentros de mecanizado, que son unos observatorios tremendamente productivos a la hora de intentar que los mecanizadores nos cuenten qué les ocurre de una manera más local o más sectorial. Nos desplazamos por diferentes puntos de la geografía para conocer cuál es el pulso de los mecanizadores en diferentes áreas geográficas, o organizamos estos encuentros o observatorios orientados a 1 o 2 sectores que en ese momento creemos que pueden ser unos buenos impulsores de la economía dentro, relacionados siempre con el mecanizado, ¿no? Por ejemplo, este año estuvimos en Córdoba, contamos también con el apoyo de las instituciones de Córdoba. Tuvimos un observatorio muy relacionado con el sector de la defensa, que está ahora tan de boga, y donde el mecanizado en la defensa es uno de los principales tractores a la hora de generar volumen y de generar movimiento en términos de trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ahí tuvimos empresas muy importantes dentro del sector de la defensa muy bien representadas en este observatorio de Córdoba. Estuvo General Dynamics, estuvo Rheinmetall, estuvieron asociaciones de empresas que trabajan con la defensa. Y de estos observatorios lo que obtenemos es información que luego nos sirve para hacer una especie de resumen de cómo está el sector. A principios de año también tuvimos uno en el sector más orientado al mecanizado general en la automoción en el País Vasco. Estuvimos en San Sebastián, en la sede de AMC, que nos echaron una mano también para gestionar un observatorio relacionado en qué es lo que ocurre, sobre todo en la parte de Guipúzcoa, con el sector actual del mecanizado y cuáles son las dificultades a las cuales los mecanizadores se están enfrentando en ese área regional y local, ¿no? Entonces, los encuentros son una parte fundamental también de las actividades de la asociación. Por otro lado, otra parte que también es muy importante para nosotros es, como bien comentabas, el tema de la formación. Contactamos con universidades, con escuelas profesionales, escuelas de formación profesional. Tenemos una excelente relación con varias instituciones, como es la Universidad de La Rioja o Salesianos en Madrid, como grandes referentes del apoyo a formación y a formar la gente que va a trabajar en el sector en el futuro. Y colaboramos con ellos a la hora de también establecer y ayudar a establecer un programa formativo donde la gente pueda llegar al mundo laboral lo mejor preparado posible, ¿no? Entonces, creo que esto también se comentó en el último congreso y en los congresos anteriores. La formación siempre ha sido uno de los puntos donde se han identificado que hay más trabajo a hacer y donde necesitamos colocar más esfuerzo entre todos a la hora de formar al profesional del futuro dentro del sector del mecanizado. Yo me atrevería a decir que como grandes actividades, el Congreso,
la plataforma, los premios, la formación y los observatorios. Son a lo que nos dedicamos. Pues no es poco, ¿eh? No es poco, no es poco, quiero decir que es una gran carga de actividades, digamos, y de iniciativas para generar un caldo de cultivo, además que me imagino que en el seno de Aspromek se habrán dado infinidad de sinergias, ¿no? Porque creo que uno de los grandes valores que tienen este tipo de asociaciones son precisamente las sinergias de las cuales hablabas David Sanz al inicio de nuestra conversación y que tiene que ver con lo que le falta en ocasiones, lo que a lo mejor una empresa necesita. La empresa que tiene al lado dentro de la asociación posiblemente lo tenga, la complemente y se creen sinergias que además seguramente llevarán a un alto grado de innovación dentro del sector, ¿no? Correcto. Es por un lado las sinergias entre mecanizadores, por otro lado también la Aspromek cuenta con la posibilidad de una consultoría por parte de las empresas que formamos profesionalmente Aspromek. Y aquí no me quiero olvidar de... Ahí quería entrar yo. Sí, tenemos evidentemente Aspromek a nivel de patrocinadores, o sea, gente que estamos totalmente activos e implicados en las actividades de la asociación. Hay una serie de empresas que no me quiero olvidar de ninguna y si me permitís las voy a nombrar. Zoller. Te lo iba a pedir. Por favor, faltaría más. Zoller, como todo lo que tiene que ver con metrología y sistemas de gestión de herramientas. Intermaer, que es el distribuidor de Mazak. Tevis, temas de CAD/CAM y software. Interempresas a nivel de comunicación y divulgación comunicativa muy vinculada al sector industrial del mecanizado. Asesoría Vadillo, que son expertos en asesorías a la hora de un montón de cosas que tengan que ver con todo lo que es la gestión de una empresa. Cromi, que tienen un servicio muy avanzado de gestión de herramientas y tool management y están especializados en ayudar a los clientes en optimizar sus recursos a la hora de la compra y la gestión de las herramientas. Castrol, de nueva incorporación entre comillas, porque formó parte de la asociación durante unos años, luego salió y ahora ha vuelto a entrar, con lo cual siempre es un gran síntoma que uno de nuestros patrocinadores por motivos que sea, salga de la asociación, pero luego esté queriendo volver a entrar y entre de nuevo, que ha sido el caso. Castrol, evidentemente, es todo lo que tiene que ver con lubricantes y aceite de corte, taladrina. SMW Autoblock, que es un referente en sistemas de amarre y de sujeción mecánica para piezas a la hora de mecanizar. Y finalmente Walter, que es a quien yo represento, que somos fabricantes de herramienta de corte. Con todas estas empresas, la gran ventaja que tenemos es que, si os fijáis, son todas complementarias. Sí. Y abarcamos un montón de diferentes aspectos que se ven en el día a día en cualquiera de nuestros mecanizadores. Y tenemos la capacidad de asesorar de una manera gratuita, de ayudar a cualquiera que forma parte de la asociación y de la plataforma de mecanizadores a la hora de orientarlas en aquellas cosas que ellos entiendan que podemos ser necesarios. Incluso tenemos la capacidad de coordinarnos para ofrecer una solución compleja. Por ejemplo, alguien quiere saber cómo industrializar una nueva pieza y no sabe cuál sería la tipología de máquina, el concepto de herramienta, el sistema de amarre, cómo medir, cómo amarrar, cómo gestionar y qué herramientas utilizar. Pues si se pone en contacto con Aspromek, va a tener la posibilidad de obtener el paquete completo en cómo mecanizar una pieza, cómo fabricar una pieza con la mejor tecnología, desde el software de Tevis, desde la metrología de Zoller, el sistema de amarre de SMW, bueno, todos los patrocinadores. La máquina herramienta, todo. Máquina herramienta, todo. Incluso a nivel de asesoría, que es algo que no me quiero olvidar. No te lo dejes. Que es fundamental, porque es algo que hay que tener en cuenta de que de estos 2.000 asociados hay muchísimas pymes
muchísimas empresas mediano-pequeña. Estamos rodeados de un sector de pyme y de micropyme, donde muchas familias viven vinculadas al mecanizado y que verdaderamente cada vez en términos de gestión se les complica más el tema, porque administrativamente somos cada vez un país más complicado, donde la asesoría también forma parte de un trabajo fundamental a la hora de poder ayudar a las empresas a ser lo más rentables posibles, ¿no? Esto que comentas, David, es muy importante porque precisamente una de las grandes realidades que tiene nuestro país precisamente es esta presencia de pequeña y mediana empresa que, bueno, a diferencia de otros países competidores en el mercado, por ejemplo, donde la envergadura, digamos, el volumen y el tamaño de las empresas suele estar mucho más atomizado, ¿no? Son empresas mucho más grandes que seguramente todas estas características que estabas comentando ahora a nivel de gestión, la gestión diaria, etcétera, está más, valga la redundancia, atomizada, ¿no? En una empresa grande tiene todos esos servicios, digamos, pues de una forma más consolidada. En el ámbito de nuestro país, en España, con este tejido empresarial basado mucho en pyme y en pequeña y mediana empresa, el hecho de buscar dar una solución y dar soluciones globales a todas estas empresas asociadas, me imagino que es uno de los grandes, permitidme que lo diga así, de los grandes salvavidas, ¿no? Para aquellos que se acercan a Aspromec, ¿no? Que pueden encontrar una solución pues muy buena para solucionarle muchos de estas características de su día a día que en otros mercados las tienen mucho más interiorizadas, ¿no? Claro, Chávez, precisamente has dado en el clavo, ¿no? Muchísimos de los asociados a Aspromec tienen una sola cabeza con muchas gorras, ¿no? Les toca estar cambiando el rol cada 5 minutos. Son vendedores, son comerciales, son técnicos, son mecanizadores, son gestores, son contratistas y son contratados. Entonces, hombre orquesta. Sí. Es un hombre, hay muchísimos hombres orquestas que necesitan una serie de apoyo por parte de empresas profesionales que entiendan en qué entorno se manejan, ¿no? Entonces, permitirme la broma, porque pensar que las instituciones nos van a simplificar un poco la gestión va a ser que no, con lo cual tenemos que ir al revés. Sí. Te doy totalmente la razón, Alberto, las instituciones normalmente no facilitan las cosas. Estamos de acuerdo. Y es aquí donde también Aspromec tiene un punto a favor, el hecho de intentar poner en valor la dificultad de nuestro sector en frente de las instituciones y que las instituciones entiendan que el mecanizado es un movimiento muy grande de volumen en nuestro mercado, ¿vale? Que genera valor, que genera riqueza, que genera know-how, que genera profesionales y que verdaderamente necesitan de un apoyo un poco diferente a otros sectores donde es más fácil de gestionar. Es un sector donde necesitas inversión para poder fabricar, donde necesitas tecnología para tener calidad, donde evidentemente la competitividad a nivel internacional también es muy grande. O sea, no estamos solos. El mercado ibérico, no solamente hablo de España y de Portugal, ya que también nos unen muchos lazos a nuestros vecinos, es un mercado de subcontratación. Hay muy pocos OEMs, muy pocos fabricantes de primeros equipos y en cambio tenemos una red de subcontratación tremendamente potente que de Tier 1, Tier 2, Tier 3 hasta el final de la pirámide. Yo quiero hacer una puntualización al respecto de esto que acabas de decir, de OEM, Tier 1, Tier 2. Quiero aterrizarlo, si me permites, David, para otros sectores, para todo el oyente en general. Yo lo voy a traducir en que somos, yo que como he sido mecanizador, he estado un mecanizador muchos años, pues lo he vivido en primera persona, ¿no? Y en mis propias carnes. Hay muy pocas empresas que tengan producto propio. Esas son empresas que están esperando que venga alguien con unos planos, con una documentación, para que les fabriquen componentes, para luego ellos ensamblarlos y generar el producto final.
Es así, David. ¿Me he dejado algo? Eso es, y eso es algo que también hemos tratado mucho en algunos de los debates que hemos tenido en los congresos. Recuerdo en el cuarto, precisamente, hace un año, que este tema salió, y el hecho de intentar cambiar la tendencia del mecanizador bajo plano. ¿Por qué? Por la necesidad de dar un valor añadido al producto que tú vendes, ¿no? El hecho de tener un diseño propio, el hecho de contribuir decisivamente con tu conocimiento a que el plano enriquezca, que al final no seas alguien ofertando un precio por un plano que está dando vueltas en 50 talleres diferentes a ver quién ofrece el mejor precio. Verdaderamente nos tenemos que mover a dar un valor añadido, nos tenemos que mover a ser más competitivos, y evidentemente la asociación está aquí para intentar ayudar a los mecanizadores en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro negocio ha cambiado desde los últimos 20 años hacia aquí. No tiene absolutamente nada que ver. En tecnología, en digitalización, como tú comentabas, como SEO, o sea, en ese sentido, el marketing digital, la manera de interactuar con los clientes, la manera de darte a conocer, eso ha cambiado totalmente. Pero es que la tecnología de fabricación ha cambiado totalmente. Y no se fabrica igual hoy que se fabricaba hace 20 años. Y las expectativas del cliente son totalmente diferentes hoy que hace 20 años también. En términos de calidad, en términos de normativas, en términos de gestión de las entregas. Las expectativas a día de hoy de los clientes de nuestros mecanizadores están muy por encima de lo que estaban hace años. ¿Y hacia dónde va, David, el sector del mecanizado? Desde ese punto de vista y desde esa atalaya que os da Aspromec, y estabas diciendo que ha cambiado mucho en los últimos 20 años, ¿hacia dónde va? ¿Dónde prevé Aspromec, o dónde ve o tiene el ojo puesto en que pueda estar dentro, ya no de 20, pero al menos de 10? Sí. Hombre, esa es un poco la pregunta del millón, ¿no? Si tuviera la bola de cristal... Claro, yo aquí, ¿no? Como lego en la materia, pues yo realizo las preguntas la pregunta del millón. No, a ver, yo te puedo... Lo que sí que podemos decir desde Aspromec es cómo está el sector actualmente, que a pesar de las dificultades en las cuales nos venimos trabajando en los últimos años, o sea, estamos envueltos en crisis económicas una detrás de otra. Hemos tenido una pandemia, estamos en un entorno bélico que hacía años en Europa que no vivíamos, estamos en un entorno complicado. Pero en los entornos complicados es donde los sectores que dan valor a la sociedad salen a flote y salen hacia adelante. Entonces, nosotros estamos totalmente convencidos de que el sector de mecanizado es un sector que a día de hoy goza de una salud más o menos estable, pero que a futuro va a salir reforzado de situaciones complejas. ¿Por qué? Porque cada vez se fabrican más cosas, cada vez la demanda es mayor, cada vez queremos productos de mejor calidad a un menor coste, y el mecanizado va en ese sentido a contribuir decisivamente a que ese producto de consumo, a que ese producto industrial, a que ese gran equipamiento sea cada vez más rentable y más eficiente. Entonces, evidentemente que tenemos algunas dificultades en promover el sector actualmente, pero son las dificultades propias de una economía global. Entonces, ventajas e inconvenientes. Si hablamos del sector como tal, a nivel mundial, nuestro sector se expande. Hay países con 1.300 millones de habitantes que están demandando productos que hace 20 años eran impensables para ellos, y eso ofrece siempre una posibilidad. En contraprestación, ofrece también una mayor competitividad, que es lo que últimamente venimos hablando en muchos entornos industriales, ¿no? Que si China, que si Estados Unidos y que si Europa. Pues para trabajar en Europa, para ser competitivos en Europa y para seguir manteniendo el estatus de privilegio que hemos tenido en Europa, tenemos que hacer algo más y tenemos que ir un poco más lejos. Pero en general, ¿sabes? Si intento mirar hacia el futuro, veo un sector prometedor y veo un sector con un nivel de desarrollo importante. Alberto.
Sí, yo quiero romper una lanza por ese pequeño mecanizador que, que muchas veces, y me vais a permitir poner aquí en antena lo que os se oye muchas veces en muchos talleres, el importante inmovilizado, el coste tan grande que conlleva tener y mantener un taller de mecanizado, una empresa de mecanizado, donde todo vale un dineral, porque si hablamos de máquina herramienta, como si hablamos de herramientas, que la herramienta ha surgido una revolución muchísimo más que la máquina herramienta en sí en los últimos años. Los sistemas de amarre, que tú hablabas de los sistemas de amarre, lo importante que es tener bien sujeta una pieza, bien amarrada con sus ceros para dar la precisión que se exige. Los sistemas de metrología para garantizar que lo que se está haciendo es concretamente lo que te están pidiendo. A nivel regulatorio, lo que supone a nivel de papeleo, de trabajo, de burocracia, sacar una pieza al mercado. Y luego el apretón de precios que dices, es que un fontanero, y no estoy hablando mal de ninguna profesión, con una caja de herramientas casi factura la hora más valor que una empresa de mecanizado por una pieza. Y esto no me lo ha contado nadie. Lo he vivido y lo he oído no solamente donde yo trabajaba, sino en otros talleres que he tenido muy a suerte poder visitar y poder compartir con ellos. ¿Puedo hacer de abogado del diablo con los fontaneros, por ejemplo? No con los fontaneros, no. Pero quiero decir, y creo que es importante destacarlo, porque esto convierte a diferentes sectores, pero el del mecanizado en uno de ellos, en un sector claramente importante dentro de lo que es la economía de un país, y es el factor de la escalabilidad. Es decir, posiblemente, lo que estabas diciendo, Alberto, efectivamente la hora del fontanero pueda salir más cara, pero claro, es un negocio que no es escalable como sí que es el mecanizado, y eso lo convierte, creo, o lo debería convertir en un sector estratégico dentro de la economía de un país como el nuestro, donde necesitamos innovación, necesitamos poner valor encima de la mesa y sobre todo poner valor en el mercado, y la escalabilidad de la industria y del mecanizado en particular, creo que es una apuesta a país. Sí, a ver, lo es y debería de serlo. O sea, es un sector estratégico y debería de ser una apuesta a país muy importante. Porque yo cuando he dicho lo de fontanero, hacía a colación, sobre todo, iba a colación del inmovilizado y del riesgo que asume una empresa por el hecho de actualizarse y de mantener una industria capaz de dar ese reto. Y ahí, ojo, la plataforma del mecanizado, tú lo has dicho al principio, David, debe de trabajar en esa sintonía de dar la posibilidad de que las empresas coexistan, trabajen juntas y evitar el río revuelto. Sí, eso es. Por lo que tú además tú lo has dicho, planos subastados, por favor, hasta cierto punto. No benefician no benefician a nadie. Entendemos que tiene que haber de todo, ¿no? Y es lógico. También el cliente que va a buscar un servicio en el mecanizado tiene sus presiones, tiene su precio, tiene sus objetivos, tiene sus costes, tiene también su presión por el tiempo final, ¿no? Sí, pero a ver, yo voy a diferenciar dos tipos de mecanizado. El casquillo de compromiso, que simplemente es un pasador para una máquina que no tiene más allá, y luego tenemos el que necesita una pieza realmente crítica. No, totalmente. Y no se puede medir por el mismo, todo por el mismo rasero. Totalmente de acuerdo, Alberto, pero el mecanizado es todo. Y para nosotros todos son importantes. Y hay que entender que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades a nivel tecnológico, a nivel de inversión, a nivel de optar a piezas con un mayor valor añadido o con una situación de complejidad más grande, ¿no? Es verdad que durante muchos años todo lo que la pieza muy sencilla ha salido de nuestro mercado para irse a mercados más económicos. Es así, o sea, primero se fueron a Europa del Este, después se fueron a Asia. Perdimos un montón de sector moldista
por término económico, perdimos matricería por término económico. Algunos siguen subsistiendo y haciendo muy buenos negocios y con un nivel de tecnología muy elevado dentro de la península, pero hay que entender que perdimos una parte importante de sectores por términos de economía. Sí. Pero lo que queda es cada vez más profesional, cada vez más preparado y cada vez más competitivo, ¿no? Entonces, para nosotros una de las cosas que desde la asociación también nos preocupa mucho tiene que ver con el tema formativo, y es que competimos a la hora de atraer talento joven al sector con un montón de diferentes sectores que a día de hoy son atractivos para la juventud. O sea, a mí me parece que todos los chavales quieren ser youtubers o quieren tener un podcast tan exitoso como el vuestro o quieren darse a conocer con otra serie de tecnologías y haciendo otra serie de cosas. Y un poco el mecanizado ha sido asociado de una manera totalmente errónea a día de hoy, con las manos llenas de grasa, con ambientes sucios, con charcos de taladrina por el suelo y con virutas saltándote por todos los lados, ¿no? Y eso no es así a día de hoy. A mí me gustaría que vierais muchos de nuestros mecanizadores que son auténticos laboratorios de generación de piezas, que es un sitio con sitios para trabajar con entornos de modernización, de digitalización, de preparación extrema. Cosas que crees que solamente existen en las películas de Hollywood. Y no, las tenemos en casa y las tenemos al lado de nuestra casa. Y es gente que ha decidido ir por ahí, ¿no? Esto que dice David es muy importante y enlaza directamente con nuestro episodio número 8 con la gente de Femeval, en la que estuvimos comentando precisamente esto, ¿no? La diferencia, entre comillas, de glamour del sector del mecanizado, del sector industrial respecto a otros sectores, como bien decía ahora David, pero que a diferencia, y podríamos también volver a hace unos minutos cuando hablábamos del tema del fontanero, ¿no? Pero la real importancia y la proyección y la escalabilidad que tiene el sector y que convierte directamente al sector en una respuesta a muchas de las necesidades del país, mucho más allá de todas estas profesiones o sectores glamurosos de los cuales estaba hablando ahora David. Simplemente y dejaré enlazado en las notas del episodio, dejaré enlazado ese episodio número 8 con Femeval, precisamente para que la gente también pueda retrotraerse ahí y entender un poco este concepto tan importante y que tantas veces sale aquí en Enclave Industrial. Eso es. Además, es un sector que promueve en muchos aspectos la concordia y la diversidad. Es un sector que engloba etnias, razas, religiones, personas con un montón de conocimiento de orígenes totalmente diversos. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, sobre todo en el tema de diversidad, en un mejor balance entre hombres y mujeres. Las mujeres siguen siendo minoría en nuestro sector. Cada vez es verdad que a nivel directivo de gestión y de ingeniería hay cada vez más mujeres involucradas en el sector de mecanizado, pero aún así sigue siendo difícil encontrar mujeres en términos productivos o en términos de ingeniería. Es ahí donde creemos que entre todos la sociedad tiene que dar un paso a poner en valor sectores industriales atrayendo talento diverso. A ver, atrayendo talento, punto, porque es que no hay. Sí. Es que realmente el problema, y para mí uno de los grandes problemas es la falta de visibilidad del sector. Lo bonito que es ver un vídeo de un torno multitasking arrancando viruta y generando una pieza compleja, es que decir, y eso lo puedes hacer tú, chaval, o tú, chavala, que estás que con unos estudios de formación profesional, que sales ya con el contrato bajo el brazo, como aquel que dice, donde además trabajas en entornos tipo quirófano, porque es que los talleres se pueden comer sopa en el suelo, en la gran mayoría de talleres, en muchísimos talleres. Ya es muy raro. Yo llevo muchos años en el sector. Yo empecé en el 96, que ha llovido un poquito, pero
yo me acuerdo de ver talleres donde de momento se abría y veías 2 ojos en blanco, como si dices, ostras, hay un fantasma que sale de ahí, se le iluminan los ojos, y ahora no, ahora son talleres iluminados, limpios, se puede comer sopas en el suelo, da gusto trabajar en esos sitios. Y ostras, no se da visibilidad. Y ojo, dicen, es que hay que conseguir que vayan más mujeres. No, hay que conseguir que vayan más personas. Sí que el problema es que tenemos un dolor enorme en el sector de falta de profesionales. Y tú lo has dicho también. ¿Y matriceros? Sí, claro. Ya le damos 2 vueltas más de tuerca. Sí. Si un mecanizador generalista cuesta, un matricero ya nos podemos volver locos. Hace falta personal. Es verdad que hemos perdido una especialización en lo que era el mecanizado tradicional, el tornero, el fresador, el ajustador, el que conocía, el que tenía el tacto, el que tenía la sensibilidad para saber cuándo algo estaba bien o cuándo algo era mejorable. Pero por otro lado, hemos avanzado muchísimo en la sensórica, en el análisis de datos, en la digitalización, en la industrialización a un nivel digital que nos ayuda muchísimo a conseguir una calidad que hace años era impensable. Entonces, no todo es negativo desde el punto de vista de atraer talento. Es verdad que el talento es diferente a lo que era hace unos años. Ahora tenemos auténticos genios sentados detrás de una computadora haciendo programas de CAD/CAM o haciendo simulaciones que eran totalmente impensables hace unos años. Tenemos máquinas que pueden hacer piezas combinando diferentes procesos productivos que eran impensables hace unos años, y lo único que tenemos que hacer es que esto, como bien decíais Alberto y Xavi, era hacerlo visualizar en las escuelas, hacerlo visualizar a la gente joven, ponerles un vídeo de cuánto mágico es hacer una pieza y que la pieza te salga bien y que sea una pieza que sirve para algo que estás utilizando cotidianamente. Porque yo también empecé en el sector en el año 97 y aún me sigue fascinando el ver cómo las piezas se mecanizan y ver cómo las piezas salen de las máquinas, y me sigo quedando fascinado, ¿no? de esa sensación de decir, oye, aquí hay una pieza, esta pieza la hemos hecho nosotros, esta pieza ha salido así porque hemos querido que salga así, y no deja de ser una creación tuya, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que transmitirlo a una generación que no lo ve en el día a día, que no tiene la oportunidad de conocerlo. Curioso precisamente, yo que estoy un poco en contacto, por ejemplo, con un movimiento como es el movimiento Maker, el movimiento de la creación de piezas con impresoras 3D, por ejemplo, que es muy en paralelo. Al final es lo mismo, pero al revés. Claro, pero aquí estamos hablando de que toda esa gente que ahora se mueve, y hay muchísima comunidad detrás de un movimiento Maker que al final hace eso también, es crearse sus propias piezas, claro, con otro tipo de materiales y para otros usos, pero al final acaba me estaba viniendo a mí ahora en mi cabeza, como he dicho antes, del ego en la materia, en la cabeza como si fuese el hermano pequeño y el hermano mayor, ¿no? El hermano mayor que hace las piezas durables para que perduren y además para aplicaciones de mucho mayor calado, pero como si el movimiento Maker pudiese ser una semilla, ¿vale? Y un campo que fuese una semilla de todo esto que estamos hablando, de dar a conocer el sector y de la grandeza de crear ese tipo de piezas. Totalmente, Xavi. Mira, nosotros en Walter somos fabricantes de herramientas de corte. Es verdad que cada vez más ofrecemos otra serie de servicios para complementar todo lo que es la fabricación de una pieza, ¿no? Utillajes, ayudamos en programación, vale, pero parece que cuando un fabricante de herramientas de corte habla de la impresión 3D o de la fabricación aditiva, esté hablando de lo peor del mundo, del gran desastre que se nos viene encima, ¿no? Y no es para nada así. No es para nada así. Hay que entender que, por ejemplo, Intermaer, Mazak, tiene máquinas de fabricación aditiva. Grandes clientes de mecanizado en España tienen máquinas de fabricación aditiva. Ha facilitado muchísimo la elaboración de prototipos.
ha facilitado muchísimo el hecho de poder combinar fabricación aditiva con mecanizado y hacer piezas que eran totalmente imposibles, físicamente imposibles, de hacerlas tan solo mecanizando. Entonces, para nosotros la fabricación aditiva es un complemento ideal para poder dinamizar el sector y poder conseguir aún cuotas más altas de calidad y de complejidad en las piezas que fabricamos en el día a día. Para nada estamos en contra desde Aspromec de la fabricación aditiva, al revés, lo vemos como un aspecto totalmente complementario a nuestras actividades, donde la combinación de ambas tecnologías va a dar al final competitividad a nuestros asociados. Entonces, como tú bien dices, el hecho de crear algo, cuanto más ha costado y cuanto más complejo es, más valor tiene. Aunque sea para ti. A lo mejor el que te lo tiene que comprar no te lo valora, pero para ti es la leche. Permíteme sí. Totalmente. Bueno, Alberto. Yo quería hacer simplemente, desde nuestra perspectiva, levantar la mano también, porque ya hicimos en el año 2023, junto con Femeval, un observatorio del estado del arte del SEO en el sector del mecanizado. Y vimos que estaba ciertamente lejos del aprobado en muchos casos. Yo espero que, bueno, en 2 años sé que algo ha mejorado, pero también me gustaría decir, oye, por favor, pónganse, no con nosotros, pero pónganse las pilas, porque es increíble lo que se logra cuando ese potencial se hace visible a través de la web de la empresa y te entran solicitudes y oportunidades de fabricar cosas de lo más diverso, de lo más variopinto, simplemente porque te has puesto a tiro de aquel que está buscando fabricar una pieza concreta para un bien de producción o un bien de consumo que no existe. Y ahí el SEO pues tiene mucho que decir. Pues déjame, Alberto, que diga, precisamente, ya que pones el SEO encima de la mesa y pones el SEO en el centro de la diana, déjame que diga que estamos a las puertas del Black Friday y además está Aspromec, que hace muchas cosas buenas y gratis. No vamos a ser menos. No, correcto. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un juego con nuestros oyentes, porque hemos estado hablando durante todo este episodio mucho de industria, mucho de mecanizado, mucho de Aspromec, mucho, en definitiva, como decía, de industria. Pero hay una cuestión que es este podcast, al final, tiene mucho que ver con el SEO, con el posicionamiento y con esto que estabas hablando tú ahora, Alberto, de dar visibilidad a todas estas empresas industriales y, en concreto, en el episodio que hoy que nos ocupa de mecanizado. Y vamos a dejar la pelota botando en el área de nuestros oyentes y vamos a hacer un regalo. Vamos a recoger 3. Alberto, 3. Solo tres propuestas para hacer una revisión gratis de su web, una revisión gratuita de la web de algunos de nuestros oyentes que pues pueden, entre comillas, inscribirse a esta promoción. Vamos a trabajar solo con los 3 primeros, con los 3 más rápidos. Tienen que entrar en nuestra web, industria-web.es/revisión-gratis. Repito, industria-web.es/revisión-gratis. Mira, no lo repito más y lo dejamos enlazado en las notas del episodio y así será mucho más fácil. Pero los 3 primeros, los 3 más rápidos, van a tener esta revisión gratis de su web y esa pequeña consultoría acerca de qué podrían hacer con su página web para colocarla precisamente en el centro de la diana y que todos sus potenciales clientes, cuando empiecen a buscar y cojan su arco y su flecha para buscar una empresa, den en el blanco con ellas. Y ahora, Alberto, te dejo a ti los honores de ir cerrando el episodio, si te parece. Sí, vamos a ver. No, los honores yo se los voy a traspasar al amigo David. Muy bien. Para que, bueno, si se ha quedado algo en el tintero, quiere apuntar algo más sobre Aspromec, sobre Walter, sobre lo que él tenga a bien trasladarnos como cierre,
pues oye... No, simplemente os lo agradezco una vez más la oportunidad que nos dais de haber compartido este rato con vosotros y con vuestra audiencia. Que Aspromec está aquí junto con todos sus patrocinadores para intentar ayudar al sector, para ayudar a toda la gente asociada, a animar a los mecanizadores que se apunten a la plataforma, poner en valor lo que hacéis con este podcast, animar a los clientes que inviertan en su visibilidad, que es el futuro de su negocio, que si no se saben vender... esto nos pasa también en el mecanizado. Hace años los mecanizadores vivían en 10 kilómetros a la redonda de su entorno. A día de hoy, por suerte o por desgracia, las fronteras y los clientes, también para nuestros mecanizadores, están en cualquier sitio. Y tener una política de comunicación, empezando por una web tremendamente profesional y adecuada, forma parte de la mejor manera de darse a conocer al mundo y empezar a vender tus servicios, ¿no? Simplemente me quería despedir de vosotros y de vuestra audiencia, daros una vez más las gracias por esta oportunidad. Gracias a ti por estar aquí en representación de Aspromec, de Walter, porque oye, de verdad, es un lujo poder contar con asociaciones y con entidades como la vuestra a través de tu persona en un podcast como el nuestro. Ha sido un orgullo, de verdad, y te lo agradecemos también inmensamente, David. Muchas gracias. Por supuesto. Gracias, David, por compartir tu experiencia y tu visión con nosotros aquí en Enclave Industrial. Y gracias a todos vosotros por interesaros por transformar la presencia de vuestras empresas en auténticas y efectivas herramientas digitales. Nos escuchamos en el próximo episodio dentro de 2 semanitas con más estrategias para llevar tu negocio al siguiente nivel. Y al éxito. Seguimos y seguid trabajando siempre en Clave Industrial. Enclave Industrial. Este podcast está patrocinado por Industria Web, expertos en posicionamiento en Internet para industrias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos encontrarás en industriaweb.es.